Hola, hola, ¿qué tal? Bendiciones. Espero que se encuentre bien disfrutando de todo lo que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús. Hoy les voy a hablar de un tema que es de suma importancia para mí y para el mundo entero, para la sociedad, y eso tiene que ver con familia, dejando un legado generacional. Ahora, Dios trata con el hombre en cuanto a individuos, nos trata individualmente, pero muchos de los planes y propósitos de Dios son a través de familias, sociedades, naciones, ¿verdad? Entonces Dios tiene un plan y propósito para la humanidad y ese propósito es desarrollado a través principalmente de la familia, ¿verdad? Es interesante para mí notar que varias ocasiones Dios se refiere a sí mismo en el Antiguo Testamento como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? No solamente el Dios de Abraham, sino que de Abraham, Isaac y Jacob. Y ustedes saben que Abraham fue el personaje que Dios llamó para comenzar una nueva nación después del diluvio, o sea, en el tiempo de Noé. Dios destruyó la tierra, la humanidad, solo dejó a esa familia, pero aparentemente que después de Noé, pasando algunos cientos de años, algunas generaciones, también llegó a haber mucha maldad y Dios vio que su propósito no se estaba cumpliendo. Entonces Dios quiso formar una nación que fuera ejemplar, que mostrara sus propósitos, su reino aquí en la tierra y que cumpliera lo que Dios había establecido desde el principio con Adán y Eva, ¿verdad? Que el hombre gobernara, señoreara, que cumpliera su función aquí en la tierra. Entonces Dios llama a Abraham y ustedes ojalá que ya conocen la historia, pero lo que quiero enfatizar en este día es la importancia de familia y que ese plan y la promesa hacia Abraham fue no solo hacia él, sino que fue hacia su descendencia y que el propósito se iba a cumplir a través de su familia, ¿verdad? Su simiente. Y sabemos que en un sentido muy real, eso se cumplió en su plenitud a través de Cristo, ¿verdad? Y que nosotros también somos hijos de Abraham. Pero es interesante notar que la nación de Israel y los que llamamos judíos hoy día, ellos siguen y han existido, ¿verdad? Claro, existen hoy día como una nación y como una etnia debido a la fidelidad de Dios, pero Dios se ha logrado a través de que ellos tienen familias muy unidas y han sabido generar y crear ese legado generacional y podemos aprender de los judíos cómo han sido exitosos en este sentido, ¿verdad? Ellos tienen crean en sus hijos un fuerte sentido de familia, de tradiciones, de recordar eventos del pasado, una identidad cultural, ¿verdad? Y para ellos también es muy importante la herencia, dejar un legado, ¿verdad? Y ese legado tiene que ver con crear en sus hijos una visión mundial, pero también una visión de ellos hacia el futuro, de su etnia, ¿verdad? Entonces es triste notar y es muy preocupante notar que hoy día, quizás más en Estados Unidos y en Europa que en países latinoamericanos, la ideología de la juventud hoy
de que pues el mundo está muy mal, el mundo está sobrepoblado, hay mucho sufrimiento, mucha escasez, ven el futuro de una manera muy, muy negativa, ¿verdad? Entonces dicen, ¿sabes qué? Pues ¿para qué traer más niños, más gente al mundo solo para sufrir? También tiene mucho que ver que la juventud hoy día, especialmente la gente no creyente, ¿verdad? No, su propósito de vivir es ser feliz, ¿verdad? Ellos sueñan con ser feliz y para ellos ser feliz es diversión, ¿verdad? Vivir una vida cómoda, trabajar para poderse divertir y tener una vida joven, cómoda, ¿verdad? Y ellos ven a los hijos como un estorbo, ¿verdad? Ellos no tienen una idea generacional, una ideología hacia el futuro y no les ha sido inculcado la importancia de lo que ellos han recibido, pasarlo a la siguiente generación, ¿verdad? Entonces, eso me parece muy triste porque viven vidas muy egocéntricos, ¿verdad? Dios nos ha creado con la capacidad de señorear, de dominar, y nos ha dado esa habilidad de hacerlo, ¿verdad? Nosotros podemos crear un futuro mejor porque Dios nos ha dado esa habilidad. Ahora, también otro factor creo yo, y no me quiero meter en todo esto, pero creo que tiene que ver con la tecnología y la comunicación, ¿verdad? Yo trabajé muchos años en un canal de televisión y en noticias también. Fue parte de mi trabajo y aprendí cómo todo eso funciona. Es muy triste que hoy día a través del noticiero y ahora también de aplicaciones en el teléfono, recibimos noticias y casi todas las noticias son negativas, ¿verdad? Y podemos recibir noticias de todas partes del mundo y casi todo lo que escuchamos es negativo. Hay muchas cosas buenas sucediendo en el mundo y hay un sentido de que las cosas están peor que nunca. Eso no es verdad. Eso no es verdad. En el pasado más gente moría de hambre, había más ignorancia, había más gente no saber leer, había más gente muriendo por guerras, ¿verdad? En los últimos 50 años, bueno, yo acabo de cumplir 60, en los últimos 60 años, las cosas han mejorado mucho a nivel mundial, ¿verdad? En cuanto a guerras, hambre, educación, enfermedades, etcétera. Ahora acabamos de pasar por una pandemia y si hay una guerra ahora en Europa y eso es preocupante, pero las cosas no están peor y no debemos de tener una ideología de las que las cosas se van a ir mal en peor. Aunque nosotros vemos mucha inmoralidad en el mundo y en cierto sentido las cosas están peor en cuanto a lo inmoral, Dios nos ha llamado a hacer luz y lo que el mundo necesita son hijos, son niños ejemplares que van a hacer luz en la siguiente generación, ¿verdad? Entonces yo veo esperanza y puedo dar gracias a Dios de que yo tuve padres ejemplares que me dejaron un legado y yo siento mucha responsabilidad de dejar ese legado hacia mis hijos. Y todavía no soy abuelo, pero al rato también me va a tocar transmitir ese legado y esa bendición, ese sentido de bendición y de Dios, de propósito hacia ellos también. Entonces, pues ustedes me imagino que conocen la historia de Abraham, que Dios aparece a Abraham, ¿verdad? Y le dice en Génesis 12, dice, vete de tu tierra, de
entre tus parientes de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Nosotros tenemos que tener ese sentido de que Dios nos ha habilitado, capacitado en Cristo, de que nosotros podemos dejar ese legado, de que los que nos van a seguir, ¿verdad? Van a ser prósperos, van a ser bendecidos, y que dice, engrandeceré tu nombre, o sea que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, ojalá, ¿verdad? Que pueden mirar hacia atrás y decir, mi abuelo, mi bisabuelo, sirvió a Dios y entendía que la vida tiene sentido y propósito, y amó a Dios y nos dejó este legado, ¿verdad? Después, en Génesis 17, el verso 7, Dios le dice a Abraham, estableceré mi pacto contigo, ¿verdad? Realmente estamos creyendo que Dios está con nosotros, que Dios tiene un propósito para mí y que Dios va a cumplir su propósito, ¿verdad? Y que las generaciones siguientes van a poder ver que ese propósito se cumplió en mí, ¿verdad? Desafortunadamente, aún muchos creyentes en Cristo, muchos cristianos, ¿verdad? Han, han aceptado esa mentalidad secular, ¿verdad? De que estamos aquí, ¿verdad? Para trabajar, para ganar dinero, para suplir para mi familia, y a lo mejor pues asisto a la iglesia, una vez a la semana, y pues yo apoyo a la obra de la iglesia, y pues lo importante es tener bienes para suplir la necesidad de mi familia, y no ven mucho más propósito, más que eso, no ven un futuro de una manera positiva, ¿verdad? Y quizás son ejemplares en cuanto a su trabajo, y que mis hijos tienen que trabajar y ganar y suplir para su familia, y saben que pues que soy trabajador, ¿verdad? Y suplidor, pero cuánto es hacia lo espiritual y lo eterno, ¿verdad? Entonces Dios le dice a Abraham, estableceré mi pacto contigo, ¿verdad? Y sabemos que cuando Dios hace pacto con nosotros, Él lo cumple, y con tu simiente, o sea, es conmigo y es con mis hijos, después dice, después de ti en sus generaciones. Entonces Dios, cuando Dios ve, Dios es un Dios eterno, no está limitado al tiempo, y cuando Dios planea y decide cumplir su propósito, no es, no está viendo el hoy solamente, sino que está viendo el pasado y el futuro. Entonces, Dios dio a Abraham lo que él llama señal del pacto. La señal del pacto era la circuncisión. Dios le dice a Abraham, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto. Entonces, era importante esto, de que hay una evidencia, una señal, ¿verdad? De que nosotros somos personas de pacto y sabemos que somos bendecidos, ¿verdad? Entonces cuando los hijos preguntaban, oye, papá, mamá, ¿por qué nosotros practicamos la circuncisión y los vecinos no? Las demás naciones no lo practican, ¿verdad? Entonces, había muchas oportunidades, y esa era una de ellas, que ellos sabían
y tenían que recordar de que eran personas de pacto, ¿verdad? ¿Y cuál era ese pacto? ¿Verdad? Entonces, nosotros podemos ver entonces que Dios le dice, yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. Podemos ver en la historia ahí en Génesis que Isaac logró entender ese pacto, ese propósito, y que el legado se, se pudo continuar a través de Isaac. Isaac adoró a Dios, entendió el pacto que tenía con Dios y vivió bajo de ese pacto. Y dice que parte de ese pacto era de ser bendecido, ¿verdad? Entonces, Isaac vivió tiempos de bendición aun cuando los que estaban alrededor de él no lo estaban viviendo, ¿verdad? Y los que estaban alrededor, los pueblos, los reyes alrededor, podían ver que Dios estaba con Isaac, ¿verdad? Y que lo bendecía. Ahora nosotros entendemos ahora que Isaac tuvo dos hijos, ¿verdad? A Esaú y Jacob. Y por alguna razón, ¿verdad? Y Jacob entendió mejor esa bendición, ese pacto que Esaú lo valoró más, ¿verdad? Y ustedes probablemente conocen la historia ahí en Génesis, donde Jacob está dispuesto a comprar la primogenitura que tenía que ver con esa bendición, ¿verdad? Entonces, Dios obra a través de Jacob y la historia de Jacob se me hace muy, muy interesante. Y en otra lección vamos a hablar un poco más específicamente de la vida de Jacob. Pero Jacob comenzó creyendo de manera muy fuerte en la bendición. Su error fue que quiso obtener la bendición con su esfuerzo humano en su carne. Y sabemos que Abraham e Isaac creyeron por fe en esa bendición, en ese pacto, pero Jacob luchó, ¿verdad?, en su carne y fue tramposo incluso en querer salir con lo suyo en lugar de simplemente creerlo, ¿verdad? Pero después de que que él pensó que José había sido muerto, Jacob se deprimió y como que perdió esa fe, como que dejó de luchar, tenía toda su esperanza en José, su hijo favorito, y después como que bueno, a lo mejor se va a cumplir en Benjamín. Jacob no había entendido bien el propósito de Dios para su vida hasta el final, realmente, ya que Jacob llega a Egipto y ve a José y ve lo que Dios ha hecho con José. Y es curioso que en Hebreos 11, donde se habla de los que llamamos los héroes de la fe, ¿verdad? Los que son ejemplares en cuanto a su fe. Realmente Jacob pasó mucho de su vida, muchos años dudando, pero al final creyó, ¿verdad? Y en Hebreos 11:21 dice, por fe Jacob, ya para morirse, o sea, ya al final de su vida, ¿verdad? Tuvo fe y bendijo a sus hijos, ¿verdad? Y profetizó, declaró bendición sobre sus vidas, ¿verdad? Entonces, aparentemente por muchos años él creía que esa bendición que había sido dado a través de Abraham y de Isaac, como que se iba a perder porque él tenía, como ya dije, fe de que iba a ser a través de José, pero al final bendijo a los 12 hijos
incluyendo a los dos hijos de José, ¿verdad? Y dijo, pues yo me voy a morir, ¿verdad? Pero que creo que llevan mis huesos allá a la tierra, porque él entendió que esa tierra era la tierra de la promesa, ¿verdad? Entonces, Dios es fiel y al final, a pesar de las altas y bajas en la vida de Jacob, al final Dios cumplió su propósito en él, ¿verdad? Y él pudo declarar y ver el futuro de una manera positiva, un futuro bendecido para sus hijos y sus nietos, ¿verdad? Entonces yo me pregunto entonces, ¿verdad? ¿Cuál es mi actitud primero hacia la bendición y el pacto que Dios me ha dado a mí, ¿verdad? A través de Jesucristo nosotros participamos en lo que llamamos el nuevo pacto. Nosotros, en Cristo, Dios nos ha hecho pacto y nosotros ha habido muchas promesas que Dios ha cumplido en Cristo, que ha proveído en Cristo. ¿Cuál es mi actitud hacia mí mismo? ¿Soy alguien que me veo a mí mismo como alguien privilegiado, como alguien bendecido? ¿Y estoy yo reflejando esa bendición hacia mis hijos? ¿Estoy formando hijos y quizás nietos con esa mentalidad de bendición y de propósito y de pacto? ¿Verdad? ¿Cuáles son los valores que yo estoy transmitiendo hacia ellos? Ahora, les voy a decir que debemos de hacer un intento, ¿verdad?, de transmitir esos valores, pero en realidad no importa quién seas, que seas creyente o no, o si eres un creyente con muy comprometido con las cosas de Dios y la iglesia o no, queriendo o no, con tu estilo de vida y con tus hechos estás transmitiendo tus valores o falta de valores, ¿verdad? Entonces, yo les animo este día a que analicen a sí mismos y qué es lo que tú estás transmitiendo a tus hijos. Yo les aconsejo y las escrituras nos aconsejan, ¿verdad?, que esos valores y esa visión y ese propósito el cual tenemos en Dios, que lo transmitamos a nuestros hijos. Ahora, todos nosotros tenemos cierta identidad familiar, ¿verdad? Ahora, puede haber muchos de ustedes que no tuvieron el privilegio, como yo, de tener unos buenos padres, incluso buenos abuelos, ¿verdad? Y ellos me transmitieron cierta identidad familiar. Yo les quiero decir que en Cristo nosotros somos nuevas criaturas, somos nuevas personas, y así como Dios sacó a Abraham de esa ciudad de Ur, de donde estaba, donde había mucha maldad, paganismo, no era un lugar apropiado para crear una familia sana, ¿verdad? Dios puede comenzar a hacer un nuevo comienzo contigo, en tu familia, ¿verdad? Nunca es tarde. Dios puede cambiar tu vida y esa transformación pueden ser visto en tus hijos y en tus nietos. Y tú tienes que contarles a tus hijos y a tus nietos tu pasado. Ahora, sea tu pasado un pasado bendecido, ¿verdad? Algo muy positivo, que en mi caso fue bastante positivo, o puedes decir, mira, no fui afortunado en tener padres ejemplares
mis padres fueron y mis abuelos fueron de esta manera, ¿verdad? Pero Dios llegó a mi vida y ahora nosotros tenemos una nueva identidad familiar, ¿verdad? Entonces, tienes que hablar con tus hijos, ¿verdad? Porque esas cosas no se transmiten bien simplemente modelando, aunque tenemos que modelar con nuestros hechos también, ¿verdad? Entonces, nuestro ejemplo del diario vivir es muy importante, pero también tenemos que verbalizar y tenemos que decir, ¿verdad? Ahora, cuando se formó la nación de Israel, Dios dio lo que llamamos la ley de Moisés a la nación de Israel. Y parte de esa ley, en Deuteronomio 6:5, ¿verdad? Dios les dice a través de Moisés, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras, la ley de Moisés fue para tener familias fuertes y una sociedad, una nación fuerte y próspera y que hubiera justicia, ¿sí? Y en el verso 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos, hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestas y cuando te levantes, ¿verdad? Entonces tenemos que hablar de esos valores que hemos recibido como creyentes en Cristo, que son nuestro fundamento es la escritura, ¿verdad? Y hablar de cómo esos valores bíblicos han formado y transformado nuestra vida, ¿verdad? Ahora, un pequeño consejo que creo que es bueno también, ¿verdad? Parte de este hablar puede ser, de vez en cuando sacar fotos, ¿verdad? Del pasado, ¿verdad? De hace 10, 20, 30 años o de nuestros abuelos, si tenemos fotos, ¿verdad? Y contar a nuestros hijos nuestra historia familiar, ¿verdad? Cómo Dios nos ha ido guiando, ¿verdad? A través de las décadas, ¿verdad? Cómo es que llegamos a estar como estamos hoy, ¿verdad? Y podemos contar de la fidelidad de Dios. Esto es algo que los judíos, los israelitas, hacían, ¿verdad? Este, las celebraciones judaicas estaban basados, ¿verdad? Y el propósito de esas festividades, días festivos, era recordando tiempos difíciles que habían pasado y cómo Dios les había sacado de esas dificultades, ¿verdad? Y ustedes saben que fueron llevados de Palestina a Babilonia y y mientras estaban ahí en Babilonia, en el libro que llamamos Esther, la reina Esther logró que los judíos fueran liberados de la muerte y de persecución, ¿verdad? En Esther, el capítulo 9, el verso 27, dice, no dejarán de celebrar estos 2 días conforme a su ordenanza y conforme a su tiempo señalado cada año. Así estos días serán recordados y celebrados por todas las generaciones, por cada familia, cada provincia y cada ciudad. Entonces, esto era la manera que ellos pasaban ese legado, es recordar esos tiempos de fidelidad de Dios y un sentido de propósito y sentido de pertenecer a una familia y una etnia, una nación, ¿verdad? Que no existía simplemente porque sí, o no eran simplemente otra familia, otra nación, sino que era una nación escogido
por Dios, ¿verdad? Yo espero que esta enseñanza, ¿verdad? En cuanto a que Dios llama a sí mismo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, ¿verdad? Ellos fueron personas escogidos por Dios, que Dios hizo pacto con ellos, no fueron perfectos, ¿verdad? Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob fue perfecto. Sin embargo, Dios llama a sí mismo el Dios de ellos, incluyendo por muchas generaciones después, ¿verdad? Porque Dios es alguien que ha decidido cumplir su propósito con la humanidad aquí en la tierra y lo hace no solamente con individuos, sino a través de familias. Así es que sepa hoy que tú has sido escogido por Dios. Dios tiene propósito y a pesar de tus fracasos y fallas, Dios cumplirá su propósito en ti, en tu familia y en tus generaciones. Así es que somos muy bien bendecidos y así lo deseo para ustedes también.